Bien, ahí estamos grabando y vamos a comenzar. Bienvenidos. Y esta noche, eh, Dios ha puesto en mi corazón que platiquemos acerca de los nos de Dios, de los nos de Dios, o de cuando Dios dice no. Y porque muchos de nosotros a veces pensamos que el no es algo así como un rechazo, ¿no? En Dios no, en Dios no es así. Y vamos a entenderlo porque es necesario, ¿no? Es saludable que nosotros entendamos que Dios no solamente dice sí, también dice no a muchas de nuestras peticiones. Es cierto que Él abre puertas, pero también es cierto que Él cierra puertas y muchas veces son más las puertas cerradas que las puertas abiertas. Eh, Sobre todo porque nosotros traemos una línea humana, una línea con unas directrices que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros tratamos de que Dios se acople a nuestra vida, es cuando empezamos a entrar en unas interrogantes muy tremendas, y esas interrogantes nos hacen pensar que Dios no nos escucha o que Dios está lejos de nosotros. Esas interrogantes o esos no nos hacen preguntarnos si en realidad estamos haciendo las cosas bien o mal, y que por eso Dios se ha puesto como en contra de nosotros. Entonces, de eso es de lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Y, ¿Y cuántos de nosotros no hemos puesto en oración peticiones que nosotros creemos muy razonables, muy lógicas, muy adecuadas a nuestra necesidad? Y pensamos que Dios a veces no contesta y decimos, empezamos a hacer una larga lista, ¿no? De razones por las que Dios no nos ha de estar contestando, porque empezamos a pensar con razonamiento humano y decimos, bueno, si yo no le contesto a alguien es porque yo estoy enojado con esa persona, y entonces lo mismo ha de pasar entre Dios y yo. Si Dios no me contesta a mí es porque Dios está enojado conmigo, y seguimos en esa lista, o decimos, no, bueno, a lo mejor es que Dios no me contesta porque yo le fallé de esta manera, y cuando alguien me falla a mí, entonces yo le doy la espalda y me volteo y no le contesto. Y entonces empezamos a razonar en esa línea de pensamiento muy humana, que no tiene nada que ver con las respuestas de Dios, que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere enseñarnos. Y entonces a veces nos sentimos como extraviados en esa búsqueda de Dios, en ese pedir al Señor. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra al respecto, ¿no? Porque no es saludable que nosotros estemos pensando de Dios en una forma en la que Dios no es, ¿no? En la que Dios no actúa. Y, y bueno, qué mejor lugar que encontrar en su palabra algo que nos diga qué está pasando. Eh, yo creo que a veces emprendemos cosas, negocios, o a lo mejor eh, una relación, un noviazgo, un, un, eh, un estudio, una carrera que estudiamos, y lo hacemos, y nos gustaría mucho saber si Dios está aprobando esa relación, si Dios está aprobando ese negocio, si Dios está aprobando eh, esa
profesión, lo que nosotros escogemos y si es lo correcto para nosotros. Y a veces nosotros pensamos que es como el horóscopo, ¿no? Yo creo que a veces aquí hay una, un quiebre que Dios tiene que hacer en cuanto a nuestra forma de ver las cosas como humanamente las veníamos viendo, porque nosotros cuando queríamos saber algo, tal vez consultábamos el horóscopo, tal vez consultábamos al adivino, al hechicero, o tal vez usábamos algún tipo de cosas para saber la suerte, ¿verdad? y ahora que venimos a Dios, creemos que, bueno, pues ahora el método cambia, ahora ya le pedimos a Dios y que Dios nos va a contestar de la misma manera como contestaba el sortilegio, ¿no? O el talismán, o lo que tú quieras, las cosas a las que cada persona les tenía fe, entre comillas, ¿no? No, pues andamos bien lejos de cómo es que Dios hace las cosas y cómo Dios trabaja en los corazones. Entonces, pues esa es la temática que Dios hoy quiere centrarnos en eso. Y, por ejemplo, hay una narración, una historia en la palabra donde un hombre llamado Gedeón, que es visitado por un ángel de parte de Dios para darle instrucciones, para decirle, tú con esta tu fuerza sacarás a tu pueblo de la inmunda y vas a llevarlos a una victoria contra los enemigos que tienen, porque esos enemigos siempre venían y les robaban todo su trigo, todo su alimento, sus animales y a sus mujeres bonitas y a sus doncellas. Todos se lo llevaban y los dejaban en la inopia, los dejaban mal, los dejaban sin alimentos, los dejaban. Entonces eso lo hacían continuamente cada temporada. Y Dios se aparece a través de un ángel, del ángel de Jehová, dice la palabra, se le manifiesta a Gedeón y le dice que él va a ayudar al pueblo de Israel para que salga de esa situación. Y le dice, y vas a ir con esta tu fuerza, pero cuando él se ve a sí mismo, dice, híjole, pues yo no tengo ninguna fuerza, yo mismo estoy temeroso, estoy asustado de las cosas que están pasando y no creo que pueda, ¿no? Entonces, Dios más bien Gedeón le pide como que unas demostraciones de prueba para que él pueda entender que sí Dios lo está enviando, aunque Gedeón ya sabía, oye, cuando se te aparece un ángel y te dice que viene de parte de Dios, pues qué más cosas, qué más prueba necesitas, ¿no? Que esa, pero aún así, él en su aferrarse, en su situación, negativa en la que vivía, pues dice, pues voy a pedirle a Dios, mira, voy a poner un vellón, que es un pedazo así como de, de piel de oveja. Lo voy a poner aquí en el campo y, y que suceda que mañana pues esté mojado y que todo a su alrededor esté seco, con el rocío del campo, ¿no? Dice, que esté mojado. Y sucede así. Al otro día, él va a ver el vellón y el vellón está empapado y todo alrededor está seco. Y entonces luego le dice que al revés, que todavía no queda convencido totalmente. Y entonces le dice, bueno, entonces ahora yo quiero que el vellón esté seco y que todo alrededor esté mojado. Y al otro día va y ve el vellón y sucede tal como él lo había pedido, ¿no? El vellón estaba seco y todo alrededor estaba mojado.
Entonces, y a veces nosotros entramos en esa situación en la que queremos respuestas de Dios así. Queremos respuestas de Dios, confirmaciones, ¿no? Y algunos dicen, es que Gedeón tenía fe, o, o, yo creo que más bien tenía duda, porque ya sabía lo que Dios le estaba mandando, pero él como que quería zafarse del asunto. Entonces, aún Dios le demostró que él tenía que hacer aquella empresa a la que Dios le estaba llamando a hacer. Ahora, eh, nosotros a veces queremos una prueba de lo que debemos hacer, si Dios está de acuerdo, y decimos, bueno, si ahorita me encuentro a tal persona, es que sí, Dios quiere que haga eso. O si ahorita me dan más dinero de lo que me deberían de dar, entonces es que Dios quiere que yo haga eso. Y empezamos a poner cosas así en ese sentido, ¿no? Y creemos que estamos caminando con Dios eh, cuando nosotros utilizamos este tipo de métodos. La verdad es que no es así, no es así. Me decía un compañero, dice, es que cuando Dios te da paz, eh, entonces quiere decir que Dios está ahí contigo, que Dios está dando una respuesta a lo que tú le has preguntado o lo que tú quieres hacer, que Dios está autorizando, está diciendo que sí porque te dio paz. Y el problema es que nosotros a veces confundimos paz con tranquilidad. Ya se los comenté la semana anterior. Y entonces aquel que tiene un enemigo y de repente ve que le va mal y o vamos a pensar en algo ya más grave, aquel que está tan enojado con alguien y va y le quita la vida, ¿no? Va y lo mata y todo y ya se siente bien en paz, entre comillas, porque eso no es paz, pero bueno, ya se siente en paz porque ya llevó a cabo su venganza. Entonces, creemos que si nosotros nos regimos por ese asunto de que si la cosa te da paz, pues entonces Dios está autorizando. No, pues no, o sea, no, no, en primera, no sabemos lo que es la paz, no entendemos. En segunda, Dios no opera así, ¿no? La verdad es que muchas de las cosas que Dios pone en el corazón eh, a veces te quitan el sueño. O sea, tú ve, por ejemplo, eh, en las revelaciones de la Biblia a hombres de Dios que Dios les habla y les da una palabra y les quita el sueño ese asunto, o sea, los tiene en una situación en la que dicen, híjole, esto es tremendo para llevar en los hombros, ¿no? O sea, esta responsabilidad. Entonces, sin embargo, es un llamado de Dios para esa persona, una encomienda de Dios para esa persona y no por eso tiene paz. Sí tiene paz porque lo que no tiene es tranquilidad, lo que no tiene es sosiego, lo que no tiene es un ratito de calma. Paz quiere decir que te mantienes ecuánime en medio de las tempestades, de las luchas, de que estás haciendo, de que estás eh, trabajando, digamos, en lo que Dios te pone y no es sencillo, no es fácil, pero Dios está ahí contigo y tú te sientes respaldado, tú te sientes que no hay forma de dar un paso atrás. Entonces, estas cosas hacen que tú conozcas la verdadera paz de Dios, pero también la respuesta de Dios. Regresando otra vez al tema, sin irnos más para allá, eh, tal vez alguien aquí se pregunte,
¿por qué estas oraciones que yo he hecho, cosas que he pedido a Dios, no ha habido respuesta? Eh, a veces he platicado yo con mi esposa y ella también tiene algunas peticiones en su corazón que siente que Dios no ha contestado afirmativamente, que Dios no ha dicho sí, que no ha provisto se le ha pedido a Dios. Eh, y a veces esto es así como que es duro, sobre todo porque les digo, empezamos a pensar que, que a lo mejor le fallamos a Dios en algo o estamos haciendo algo mal y por esa razón Dios no nos contesta y entonces empiezas a buscar, sobre todo como tenemos enseñanzas bíblicas, ¿no? Empezamos a buscar el anatema, como en el caso de la historia de Josué, ¿no? Que Dios no les dio la victoria contra un pueblo pequeño que ellos fueron a luchar porque alguien había agarrado cosas que Dios les dijo, no tomen nada de eso, porque eso es anatema. Anatema quiere decir cosas malditas delante de Dios, que Dios repudia. Entonces, alguien por ahí vio una barra de plata, de oro, cosas así, y los escondió en su campamento, en su casa de campaña, en donde vivían. Y entonces sale todo el pueblo a la guerra, pierden contra el pequeño pueblo, regresan humillados, avergonzados, y pregunta Josué, el hombre de Dios, pregunta, ¿por qué, Señor, si tú nos estás diciendo que vayamos y poseamos la tierra que nos estás dando, ¿por qué no nos respaldaste? ¿Por qué perdimos contra este pueblo? Y siendo tan pequeño, y Dios les dice, lo que pasa es que alguien tomó anatema y hay anatema dentro del campamento. Es decir, hay cosas malditas dentro del campamento y hasta que no las saquen y no las presenten y no confiesen su pecado, hasta entonces no habrá victoria para ustedes. Entonces, como tenemos ese tipo de enseñanzas en nuestra mente y en nuestro corazón, los que ya tenemos tiempo en el Señor, eh, a veces pensamos que debe haber algún anatema dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, y decimos, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué razón eh, no hay respuesta de Dios? Algo estaremos escondiendo. Y todo ese tipo de cosas empiezan a darte vueltas en el corazón y en la mente. Y la verdad es que solo hay una respuesta segura a esa, a esa pregunta, ¿no? Y consta de dos palabras. Y es, no sé, no sé, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros eh, quisiéramos que alguien nos respondiera, que alguien nos contestara, que alguien nos dijera, pero la verdad es que si tú pides algo a Dios y Él no te contesta, el único que puede contestarte y responderte por qué no te contesta es Dios. Ningún hombre podemos. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, porque cada persona tiene que conocerse a sí misma para entender qué pedir, cómo pedir y por qué razones no recibe lo que a veces pide. Si tú te fijas en la carta a los romanos, eh, en el capítulo 8, les comparto esto nada más así como una plática y les digo, ahí dice que ninguno de nosotros sabe orar porque el Espíritu Santo es el que ha de corregir nuestras oraciones y ha de presentarlas debidamente delante de Dios. Es decir, dice que el Espíritu
clama por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu pide como conviene. Y nosotros muchas veces hemos pedido cosas que, que no, o sea, eh, y a veces las hemos pedido tan mal como aquella mujer que decía, Señor, sáname, sáname. Y antes para no ir a una operación, sáname. Y, y, y llegó el día de la operación y pues tuvo que pasar a la plancha que la operaran, ¿no? Y dijo, ay, ya sabía que no me ibas a oír, por eso es que no, no lo quería pedir. Entonces, si lo pides dudando, pues no va a suceder. O sea, en primera, por eso hay cosas que Dios no contesta, no responde, porque desde el momento en el que lo pedimos, no lo estamos creyendo que Dios lo haga. Otra razón es que eh, muchas veces pedimos y, y pedimos cosas que Dios sabe más adelante que no son buenas para nosotros. Sí, se dice de aquellos que han pedido o que le pedían antes un novio a una mujer o jovencitas que le pedían un novio a Dios y que ya después, pues Dios no se los dio, ¿no? Sino que ellas se casaron con otro y, y y ya cuando pasan los años, este, se acuerdan se encuentran por ahí en el Facebook al novio que ellas querían que Dios les diera, ¿verdad? Y lo ven y dicen, ay, qué bueno que Dios me libró ven sus fotos, ¿no? Y dicen, qué bueno que Dios me libró de casarme con ese hombre. Mira cómo se ha puesto, mira cómo está, en fin, ¿no? Cosas que dicen. Y pues Dios no les dio ese esposo que ellas querían, sino que finalmente ellas escogieron otro y se casaron con otro. Y, y este, y no les dio el esposo que ellas querían, ¿verdad? Y lo mismo pasa al revés, ¿no? También con hombres que a lo mejor pedían, ay, yo me quiero casar con esa muchacha tan bonita, tan linda, y ya ahora que ya pasaron los años, se casó ese muchacho con otra señorita, y ya que pasaron los años, ahora ve a la muchacha, aquella con la que quería casarse, y pues ya no le gusta, ¿no? Dice, ay, no, qué bueno que no me casé con ella. Fueron oraciones no contestadas por Dios, fueron oraciones no respondidas por Dios, fueron peticiones que Dios tenía otra respuesta para esa petición, pero déjame decirte algo profundo también, ¿no? Que a lo mejor nosotros también somos esa, esa respuesta que Dios no le dio a alguien, ¿no? Porque a lo mejor cuando este, pues Dios dijo no a alguna persona, ¿no? Eh, y ahora nos ven y dicen, ay, qué bueno que no me casé con él. En fin, bueno, otra razón que por la cual Dios no contesta afirmativamente a nuestras preguntas o a nuestras peticiones es porque no nos conocemos a nosotros mismos. Todos tenemos un punto ciego en nuestras vidas que finalmente, pues los demás pueden ver en nosotros, pero nosotros no lo vemos. Fíjate, hay una parte donde el apóstol Pablo le escribe a los romanos, eh, en el capítulo 12, el versículo 3, dice de la siguiente manera, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que Que el la que, el que debe de tener.
Ajá, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Eh, Dicho en nuestro idioma actual, pues incluso podría decirse, eh, no se crean mejor de lo que realmente son. O podría decirse que aprendamos a conocernos quiénes somos. Eh, que no tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Eh, les decía, cada uno de nosotros tenemos un punto ciego en nuestra vida en el que no vemos muchas veces con claridad quiénes somos. Y hay veces que pedimos a Dios cosas y, y pues no estamos en la posición, no de pedirlas, pero de hacerlas o de vivirlas. Es como aquel que ve a la muchachita guapa, ¿no? Y la más bonita y todo. Pero este muchacho que la ve es uno que no le gusta ni bañarse, ni lavarse los dientes, ni andar bien presentado, ni nada. Y él dice, no, yo estoy llorando para que Dios me dé a esa princesita, a esa muchachita, ¿no? Entonces, pues sí, pero pues, por lo menos báñate, ¿no? O sea, o arréglate o preséntate. Entonces, es el punto de que nosotros podemos decir, yo creo que Dios me puede hacer a mí, Samuel Martínez, puede hacer de mí un presidente para México. Pues sí, pero si tú quieres llegar a ser presidente para México, Dios puede hacerlo, pero tú necesitarías tener una capacidad, unos estudios, eh, pues un conocimiento de lo que se va a tratar. No nada más es de que, yo diga, voy a orar por esto y ya Dios me lo va a dar. No, ¿sí? O que diga, pues Dios me va a dar el don de tocar la guitarra, aunque yo no quiera estudiar guitarra. O Dios me va a dar el don de cantar, aunque yo no quiera aprender a cantar. Entonces, o sea, no, y hay gente que se atreve a hacerlo, o sea, dice, no, yo creo que Dios me da el don de cantar y se ponen a cantar y cantan lo más desafinado que se puede, pero ellos creen que Dios les va a dar el don de cantar. Entonces, si no pones de tu parte, si no te conoces a ti mismo, muchas de las cosas que pidas, o sea, se van a quedar ahí nada más en el estante, ¿no? O sea, no hay un conocimiento de tu persona, de ti mismo. Por lo tanto, las respuestas no van a venir eh, como tú las estás esperando. ¿Sí? Es muy importante que cada uno de nosotros nos conozcamos a nosotros mismos para que tengamos una medida de un entendimiento del por qué Dios no nos ha respondido. ¿Sí? Por ejemplo, yo, yo puedo pedir, yo quiero tener este vehículo último modelo y una casa hermosa y esto y lo otro y todo esto. Y a veces hasta puedo decir, no es para mí, es para la gloria de Dios, para que la gente vea que yo soy un hijo de Dios y entonces ellos crean y eso les motive a buscar a Dios. Y la verdad es que lo estoy pidiendo para mí, para mi ego, para que la gente diga, hay algo de mí, para que mi persona sea exaltada, no Dios. Yo recuerdo que un día una hermana
bueno, una persona me dijo, fíjese que nosotros compramos un carro que nos costó tanto dinero y está hermosísimo y es para la gloria de Dios. Yo decía dentro de mí, pero pues, ¿qué tiene que ver la gloria de Dios con ese carro lujoso, ¿no? Más adelante su esposo en una borrachera lo rompió el carro y ella estaba muy apesadumbrada porque pues ese carro que era para la gloria de Dios, lo había deshecho su esposo, ¿no? Pero yo le dije, mira, Dios no creas que está molesto por eso, porque las cosas, o sea, Dios no se llena de gloria porque tú traigas un auto lujoso. Eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa un corazón contrito, humillado, manso, humilde. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, muchas de las cosas que nosotros pedimos van totalmente en dirección opuesta a lo que Dios quiere hacer con nuestra persona. Entonces, a veces mm, nosotros, yo por ejemplo, en el área de trabajo donde yo estoy, eh, le he dicho a Dios, Dios, ¿por qué no pones gente que sea conocedora de ti en la dirección de este sitio, de esta empresa? Y entonces Dios me hace ver la realidad de los que estamos ahí y la verdad es que muchos de los que estamos ahí, aunque conozcamos de la palabra de Dios, somos personas que nos subimos a un tabique y nos mareamos. Es decir, si Dios nos da un pequeño puestecito o la gente nos pone en un puesto eh, superior al de los demás, ya nos empezamos a llenar de vanagloria, empezamos a gritar, empezamos a ofender, empezamos a criticar, empezamos a sentirnos los dueños del mundo. Y esa es la razón del por qué Dios muchas veces dice no. O sea, tú puedes pedir ser el director del aeropuerto, pero no tienes las capacidades. Si no sabes tratar bien a un usuario, a un pasajero, ¿cómo crees que vas a tratar bien a 250,000 personas que pasan diario por el aeropuerto? Entonces, es ahí precisamente donde nosotros tenemos que entender y aprender a conocernos a nosotros mismos para entender el porqué de muchas de nuestras oraciones no son contestadas afirmativamente hacia nosotros. Entonces, no es que Dios esté enojado con nosotros, no es que Dios nos haya dado la espalda, no es que Dios no esté escuchándonos, es que Dios no va en la misma dirección en la que nosotros vamos. ¿Sí? Es que Dios está mirándonos desde otro punto de vista. Entonces, eh, esto tiene que llevarnos al punto de conocernos a nosotros mismos. Creo que gran parte del aprendizaje de la palabra de Dios, gran parte de ese aprendizaje nos lleva a conocernos a nosotros mismos, más que a conocer a los demás. Imagínate, por ejemplo, tener los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son maravillosos. Y yo el otro día le comentaba entre broma y serio a mi esposa, le dije, mira, si yo cuando oré por mi suegra eh, o por alguien, que Dios lo levantara en ese momento, que fuera sanado, y sucediera en ese momento que fuese sanado, ¿sabes qué haría yo? Yo agarraría mis maletas y vámonos a predicar el evangelio porque ya Dios me respalda con sanidades. Así es que ándale, ¿no? Y eso es lo que mucha gente hace y a veces creemos que ahí es donde Dios se gloría, ¿no? La verdad de las cosas es que no es así. Yo en lo personal
soñaba con que alguno de mis hijos fuese un pastor. Estando en el ministerio, Dios me permitió tener varios discípulos que se convirtieron en pastores y actualmente son pastores. Y eso me bendice mucho. Pero yo quería que mi hijo, uno de mis hijos, fuese un ministro de Dios, un pastor también, ¿no? Y eso, era así como que, wow, la cúspide de mi realización como ministerio y como pastor y como hombre de Dios. Digo, no es un mal deseo, no estoy, dijeran la hermana, no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para Dios, para la gloria de Dios, ¿no? Pero la verdad es que detrás de eso siempre estaba ese ego, ¿no? El ego de verte realizado en tus hijos. Y mis hijos, los dos, decidieron tomar otras carreras, otros caminos, hacer su vida de diferente manera. Y yo muchas veces le decía a Dios, Dios, ¿por qué no me contestas afirmativamente esto? Y Dios como, eh, no me ha dicho nada directamente, pero me ha enseñado que debo aprender algo y eso es respeto. Y debo aprender a respetar a mis hijos en sus decisiones. Debo honrar a Dios en las decisiones que tomo, pero principalmente en amar y respetar a mis hijos, así como Dios me respeta a mí y me ama. Entonces, cuando veo todas estas cosas, digo, ay, Señor, creo que sí, tienes razón y Dios no es el mago de la lámpara, ¿no? Dios es alguien muy sabio con quien hablamos. La oración no es un encantamiento, la oración no es una frase mágica, la oración es platicar con alguien muy sabio, platicar con alguien que conoce el interior de tu corazón, ¿sí? La oración no es una frase mágica, la oración es platicar con alguien que conoce tu corazón, que conoce tu futuro. La oración no es un encantamiento. La oración es un diálogo con el Ser Supremo. Y esto nos debe de alentar a, a entender que las respuestas que Dios nos da no siempre son afirmativas a lo que nosotros pedimos. Dice, mira, por ejemplo, en Mateo capítulo 20, dice que Jesús iba caminando y tomó aparte a sus 12 discípulos, y que iba con ellos explicándoles, pues, lo difícil que iba a ser para él esta última jornada, que iba a ser tomado preso en Jerusalén. De hecho, iban caminando hacia Jerusalén. Y Jesús tenía un tipo de enseñanza en el que cuando él iba caminando, iba platicando y explicando las cosas, y los 12 le rodeaban y el resto de la gente iba atrás escuchando lo que Jesús comentaba. Entonces, Jesús les empieza a comentar, vamos hacia Jerusalén, el Hijo del Hombre ahí en Jerusalén será tomado, será apresado, será dado en manos de los gentiles para que lo escarnezcan, para que se burlen de él, para que hagan mofa de él, para que lo crucifiquen, para que muera en manos de ellos. Y, y estaba en una situación en la que explicaba lo que iba a vivir, ¿no? Lo que ahora se llama la pasión de Cristo.
Incluso hay una película muy hermosa de Mel Gibson al respecto. Pero yo creo que en ese momento, pues sus discípulos que iban con él, yo creo que su corazón se quebrantaba y lloraban escuchando las cosas que le iban a acontecer a Jesús, ¿no? Porque pues ellos ya habían visto los milagros, el poder de Cristo, cómo echaba fuera a demonios, cómo sanaba a los ciegos, cómo resucitaba muertos. Pero esta parte que les está explicando, les está diciendo, señores, viene la parte difícil del ministerio que yo estoy cumpliendo. Así es que eh, tomen previsiones, ¿no? Y en eso se acerca una mujer y se le postra a Jesús. Yo creo que pues Jesús a lo mejor estaba descansando ya del caminar y llega y se postra ante Jesús. Esta señora era la mamá de Juan y de Jacobo, la esposa de don Zebedeo, discípulos de Jesucristo. Entonces se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿te puedo pedir algo? Y pues Jesús en su onda, ¿no? De toda la pasión que iba a vivir, de la situación fuerte que se le venía encima. Pues no sé, yo creo que esta persona, yo creo que Jesús pensó, pues esta persona va a pedir algo, ¿no? Que sea con respecto a lo que les vengo enseñando o lo que les estoy compartiendo. Y le dice la señora, ¿podría pedirte algo? Y le dice Jesús, sí, dime. Señor, cuando estés en tu reino, ¿será posible de que mis hijos se siente uno a la izquierda y otro a la derecha? ¿Tú cómo ves esta petición? ¿Tú cómo ves? ¿Estará fuera de lugar? Y yo creo que a veces hay peticiones totalmente fuera de lugar, ¿no? O sea, que nada más porque Jesús era Jesús, sino yo creo que le hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa? Estamos en otro canal, en otra sintonía, en otro asunto, y tú pidiendo, y todavía ella cree que está haciendo bien y le dice, mira, pues yo no pido para mí, yo pido para los nenes, ¿verdad? Para mis hijos, porque uno como quiera, pero y los niños, pues, yo te pido por Jacobito, ¿verdad? Por Santiaguito, porque a los Jacobos se les dice Santiago. Entonces, por Chaguito te pido por Santi y por Johnny, ¿verdad? Por Juanito, o sea, yo digo, ay, padre, si yo hubiera sido tú, no sé qué hubiera hecho con esa señora, pero el maestro en toda paciencia y todo amor le dice, mira, mujer, el dar un lugar a mi izquierda y a mi derecha no está en mi mano, está en manos de mi padre y él sabrá a quién pone. Este, ¿Sabes a quién quería poner esta señora a la derecha y a la izquierda de Jesús? O sea, que después de Jesús fueran el número dos, el número uno y el número dos en relación a los demás discípulos. Tú imagínate la escena, o sea, imagínate a los demás discípulos viendo a la mamá de Jacobo y de Juan pidiéndole esto a Jesús, así como que, híjoles, yo creo que ¿sabes quién era Juan y Jacobo? Juan y Jacobo eran discípulos de Jesús, sí, pero Jesús les había puesto un mote, un sobrenombre a ellos. ¿Sí recuerdas qué sobrenombre era? ¿Qué apodo les había puesto Jesús a esos dos discípulos? Les puso como apodo Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, porque los dos eran eso, hijos del trueno. O sea, eran unos tremendos, ¿no? O sea, en una ocasión van con Jesús y le dicen, Jesús, fuimos a Samaria, pero no nos recibieron. ¿Quieres que pidamos a Dios que envíe fuego del cielo para que los queme a todos, los de Samaria? Y Jesús así como que, espérense, cálmense, relájense, nosotros no somos
incendiarios, no andamos quemando gente, no es esa nuestra doctrina, no es nuestra forma de vivir. No, sí, sí, es que no nos quisieron recibir con el evangelio y todo. Y Jesús, no, muchachos, tranquilos, cálmense. Entonces, esos, a esos dos preciosuras eran a los que quería poner uno a un lado y otro al otro lado de Jesús. ¿Te das cuenta por qué hay veces que Dios no responde en nuestras oraciones como nosotros queremos? Dios quiere que te conozcas primero, que veas las intenciones que hay dentro de tu corazón primero, del por qué pides las cosas, del por qué oras y dices, es que yo quiero que Dios haga esto, es que yo necesito que Dios haga esto, que me dé aquello. Y hay solo silencio, no hay respuesta, porque Dios no va por ese camino, porque Dios no va por ese lugar, por donde tú quieres ir. Se trata de que tú sigas a Jesús y no que Jesús te siga a ti. Se trata de que tú hagas la voluntad de Dios y no que Dios haga tu voluntad. Recuerda que el que conoce nuestros corazones es Dios. Ni nosotros nos conocemos tanto como Dios nos conoce. Así es que yo te invito para que de verdad reflexiones en esta palabra y permitas que Jesús, que Cristo Jesús, te alumbre en el corazón y te permitas conocerte a ti mismo para estar de acuerdo cuando Dios dice no a lo que tú estás pidiendo. A mí muchas veces Dios me ha dicho no, pero cuando yo lo veía con ojos humanos, como yo decía, yo a quien le digo que no es porque me cae mal o porque estoy enojado con esa persona o porque no está haciendo lo que yo quiero. Pero juzgaba yo a Dios con un pensamiento humano y Dios no es humano. A Dios no lo podemos meter en esa casilla. Cuando Dios dice no, no es porque está enojado contigo, no es porque estás haciendo las cosas mal, es porque Dios tiene pensamientos más altos que los tuyos, más altos que los míos. Su comprensión es infinitamente más arriba, pero Él ya dejó dada su palabra. No hay de que, ay, pues entonces, ¿cómo le hago? Aquí está escrita la palabra. Ahí está la palabra, ¿cómo? No, pero es que yo quiero brincarme eso y yo quiero que me caiga así de repente, pum, del cielo un rayo y ya. No, no es así. No es así. Es un proceso. Es un proceso de caminar juntos, de andar juntos con Cristo. Es un proceso que no es fácil y que muchas veces caeremos desmayados en medio de ese proceso. Pero ¿sabes qué brazos nos recogerán? Los brazos de Cristo. Es un proceso donde tendremos noches llorando. Pero ¿sabes quién recogerá nuestras lágrimas? Cristo Jesús. Es un proceso donde muchas veces la gente no nos va a amar. Lo dice la palabra. El mundo no te va a amar. Si a Cristo no lo amaron, ¿qué nos esperamos nosotros? Pues nosotros queremos que todo el mundo nos aplauda y nos reciba y nos abrace y diga, ay, qué bueno que tú ya estás en ese camino. No, olvídate. No. Pero ¿sabes algo? Es angosto el camino, pero ese es el que lleva a la vida eterna. Y el camino ancho por donde van muchos y haciendo gran fiesta es el que va a la perdición. Entonces, yo te invito para que hoy digas, Padre, gracias por esas respuestas
o no respuestas que tú has dado a mis oraciones, no importa. Yo sigo caminando contigo. Yo soy fiel a ti. Yo quiero conocerte en verdad y quiero conocerme a mí mismo también. ¿Sabes qué va a redituar de cuando uno se conoce? Que uno mismo se aborrece a sí mismo. Y dice uno, híjole, qué feo soy. Y dice Dios, yo te voy a transformar, pero yo así te amo. Yo así te amo y así te recibo. No te voy a dejar así siendo feo. Hablo del interior. Yo te voy a transformar, pero vamos caminando juntos, paso por paso. Y esto es la vida. Esto es la vida abundante. Padre, te damos gracias por este momento, por la palabra que tú has traído a nuestros corazones, por el alimento que traes a nuestro espíritu y la bendición de poder conocerte. Gracias por los que hoy se han conectado y por los que hoy no pudieron. Los bendecimos allá donde están. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y tus misericordias son para siempre, pero vivimos en tu gracia y nos deleitamos en ella. Gracias, Papito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano y nuestro Salvador. Amén. 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 Pues Amén. Amén. que Dios me los bendiga y el próximo viernes aquí nos vemos. Entre más temprano se pueden conectar, mejor para que podamos alcanzar un poquito más. Ok, que Dios me los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Claro que sí. Buenas noches a Dios, todos, gracias. hermanos. Y buenas noches a todos, bendiciones. hermanos. A ti, mi hermano Sammy. Buenas noches. Gracias.